hermanas, amigos que nos acompañan como siempre en las redes sociales. Estamos aquí en su programa Ciencia y Teología, un programa que está dedicado al mundo cristiano y también, ¿por qué no?, a nuestros amigos que son del mundo escéptico y que les interesa tocar estos temas de la historia del cristianismo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de las profecías bíblicas. Y este tema lo vamos a hacer de manera de intercambio con nuestro hermano y amigo Stalin Regalado, quien es licenciado en teología, investigador e historiador de temas históricos y sociales. Otra vez, Stanley, estamos con nuestros amigos de Ciencia y Teología para traer un tema bien profundo. Yo me siento contento, Carlos, y le doy gracias al Eterno por esta oportunidad. Mira cómo sonrío, de la satisfacción que siento que gracias a Dios, a tu iniciativa y a aquellos que nos siguen por medio de las redes, podemos transmitir estos programas que son educativos, meramente educativos. Así es que yo lo miro, Carlos. Programas totalmente didácticos, educativos, que fomentan la enseñanza y el aprendizaje. Stalin, el tema de las profecías bíblicas, un tema muy profundo y amplio. Entonces, para nosotros tocar este tema y hacer un análisis, obviamente un análisis de investigación, pero también un análisis personal de investigaciones y estudios teológicos, yo me gustaría que lo hiciéramos en tres etapas. Y vamos a comenzar con la etapa de la profecía que se le dio a Abraham para formar una nación, el cual fue llamado a establecer una nación santa para el pueblo de Dios, o sea, para el propósito de Dios. ¿Qué tú podrías decirnos de ese primer llamado que recibió Abraham y de esa profecía de que él recibiría una tierra prometida en donde tendría la revelación de Dios para todo un pueblo, que no solamente el pueblo de Israel, podría decirse así, sino que es un llamado desde un pueblo santo para el mundo entero? Sí, Carlos, es bueno cuando uno va a hablar de temas que aparecen en la Biblia, es bueno irse al mismo texto bíblico. De manera que para nosotros hablar de Abraham, y en este caso de la profecía que fue dada de parte de Dios para Abraham, en este caso, más que una profecía, fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Dios es un Dios de pactos y Él trata con el ser humano. Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de Abraham, obligatoriamente tenemos que irnos al texto bíblico que habla de esa historia. La misma aparece en Génesis capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. A la letra dice así: llamamiento de Abraham. No se llamaba Abraham todavía, con la H intercalada, sino Abraham. Antes de ese pacto que el Eterno hiciera con él, su nombre era Abraham. Dice así, desde el versículo 1 de Génesis 12. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una nación grande y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra en ti serán benditas. Todas las familias de la tierra en ti serán benditas. Primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. Dios le hace un llamado a Abraham. Le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, por la llegada de Jesucristo, es decir, vendría el nacimiento de Isaac, el hijo de él. A través de ese nacimiento de Isaac, ¿qué vendría? Vendría el Mesías. Eso es así. ¿Y cuál sería la bendición de todas las familias de la tierra? Bueno, que de Israel saldría la salvación. Por eso la palabra dice que la salvación viene de los judíos. De manera que en ese sentido es que se refiere cuando le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, haciendo un análisis rápido, partiendo de esta primera profecía, podríamos decir que Abraham
cumple ese propósito de Dios. Y algo muy interesante también, para aquellas personas que son escépticos, que no creen en esa profecía se cumple y hay algo extraordinario en esa profecía. O sea, Abraham recibe el llamado de una tierra completamente contraria a la creencia en el Dios, en el Dios único, el Dios creador, porque Abraham parte de la tierra de Ur, de los caldeos, una tierra que tenía su religión politeísta, creían en otro tipo de formación del mundo, en el paganismo vamos a decir, de esa cultura. De los caldeos. Exacto. Y entonces una persona con su familia, una persona con sus siervos, o sea, con aquellas personas que eran de su entorno familiar, parten y dejan todo, dejan su parentela, dejan su tierra, dejan todo para seguir una profecía, una promesa del Señor. Y esa promesa se cumple porque hoy día vemos el pueblo de Israel que se ha mantenido a través de los siglos. Podríamos decir que esa primera profecía sería 100% aceptada y reconocida históricamente. Sí, claro que sí, porque fue por medio de esa descendencia, con el nacimiento. Abraham tuvo dos hijos. El primero fue Ismael. ¿Sabes que hijo de la esclava? Para nadie es un secreto que Abraham tenía muchas tierras, muchos ganados. Como decimos nosotros los latinos, él era rico. Entonces, su esposa Sara no le pudo dar hijos. Y le dijo, mira, ya yo soy una mujer anciana, yo no te puedo dar hijos. Entonces, se podía, que cuando la esposa no podía darle hijos, el amo podía tomar una de las esclavas. Y entonces la Biblia especifica que ellos tenían una esclava de nombre Agar. Y de haberse acercado a Agar, de ese acercamiento a Agar, cuando decimos acercamiento, Carlos, nos estamos refiriendo a intimidad sexual. Le nace el primer hijo Abraham llamado Ismael. Pero un paréntesis, sí. Hay que tener en cuenta también que había una promesa profética también del Señor de darle un hijo a Abraham, un hijo directo de su esposa, el cual sería quien llevaría el estandarte para la formación futura de la misma promesa del pueblo. Sí, es correcto lo que tú planteas. Lo que sucede es que la esclava Agar, según dice Génesis capítulo 16, Sarai, que era el nombre correcto, la esposa de Abraham, Sarai, no le había podido dar ningún hijo, dice el capítulo 16 de Génesis. Si nos vamos al capítulo 16, dice que no le podía dar ningún hijo. Pero ella tenía una esclava egipcia, ella como esposa tenía una esclava egipcia llamada Agar. ¿Qué pasa? Abraham sabía la promesa de que por medio de ese hijo vendría la multiplicación de su familia y por ende nacería una nación. Pero, dada esa situación, humanamente hablando, pues él lo vio ya perdido prácticamente. No era que no tuviese fe, él diría, bueno, ya mi esposa está muy anciana, yo quiero un hijo. La complació. Y entonces, ahí es que en el versículo 2 de Génesis 16, si leemos, dice, entonces Sarai, la esposa de Abraham, le dijo, tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos. Así que ten relaciones sexuales con mi esclava Agar, tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Es ahí donde a Abraham le dijo, yo entonces lo haré así. Sí, Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio como mujer a su esposo Abraham. Abraham tuvo relaciones, en el versículo 4 de Génesis 16 dice que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella le quedó embarazada. Empezó a creerse más que Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú eres el culpable de lo que me está pasando. Le dijo Sarai a Abraham, yo misma te entregué a mi esclava en tus brazos y cuando ella vio que estaba embarazada me volví despreciable para ella. En otras palabras, la esclava comenzó a sentirse como un poquito de derecho, como ya la señora siendo una esclava porque le había dado un hijo que no le había dado a la señora de la casa. Pero era todo propósito de Dios. Eso es parte de la misma profecía que se estaba cumpliendo. Sí, porque de hecho de Ismael entonces vino una nación muy grande que todos conocemos como el mundo árabe. El padre
del mundo árabe se llama Ismael, el primer hijo de Abraham. Y que está interconectado con las futuras profecías que se iban a revelar Sí. hasta el día de hoy. Efectivamente. Increíble, porque eso está sucediendo. Otra, ya partiendo desde esa profecía, porque son muchas y vamos a tratar de abarcar lo más posible hasta llegar a la actualidad, ¿no? Incluso lo que revela el libro del Apocalipsis. Pero otra profecía interesante que está en el mundo de la palabra de Dios, en el mundo de la revelación de la palabra de Dios, es la profecía que revela la llegada del Mesías, la llegada de Jesucristo. Obviamente, los profetas que presentaban esa profecía en la antigüedad, en el mundo o en la cultura israelí, no aceptaron a Jesucristo cuando llegó, pero que también eso estaba dentro de las profecías establecidas por los profetas antiguos. Por ejemplo, no sé si tú puedes mencionar unas cuantas profecías, como en el caso de Isaías, cuando lo profetizó Emmanuel, Dios con los hombres, y cómo sería ese proceso. ¿Qué tú podrías decirnos, Stanley, más o menos, según lo que tú has leído y has investigado, sobre esa profecía que también se cumplió para el mundo cristiano? Sí, pues yo voy a compartir un documento que tengo acá, titulado 70 profecías cumplidas en Jesucristo. Dice que las 70 profecías cumplidas, las 70 profecías de la Biblia sobre el Mesías, el Cristo, cumplidas en Jesucristo, Jesús de Nazaret, Yahshua, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, nosotros lo vemos reflejado a través primero de los salmos, luego a través de los Nevi'im, o sea, los Nevi'im, antes de los salmos, que es un libro poético, los Nevi'im, que son los profetas, y los escritos, que son las diferentes escrituras por diversos hombres, inspirados por el Espíritu Santo en diversas épocas. Por ejemplo, aquí dice que algunos textos son más fácilmente relacionables con su cumplimiento que otros. Los más difícilmente considerables los son fácilmente, sin embargo, según el pensamiento profético del Talmud, pensamiento en el que se basan los maestros hebreos para relacionar al Mesías esperado, de modo que ya no tienen excusa y por ello tantos judíos mesiánicos reciben y proclaman a Yahshua, a Jesús de Nazaret como Mesías, como el Cristo que murió hace casi 2000 años en una cruz para pagar por los pecados de todos los hombres, así como por los nuestros y los del resto de la humanidad. De manera que, por ejemplo, está la profecía sobre el Mesías que aparece en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Fíjate que tenemos que irnos a la Torá, o llamamos, mejor dicho, el Pentateuco. Dijo Moisés a Dios, estoy leyendo en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Éxodo, y le invito a ustedes a que lo busquen también. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Oye lo que dice, Carlos, respecto a tu pregunta. Ahí es que comienza justamente, no tanto que comienza, sino que es una profecía inherente a la llegada del Mesías en un futuro. Dice así: luego Moisés le dijo al Señor, cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar cuál es el nombre de ese Dios. Entonces yo le voy a decir, ¿qué les respondo? Dígame, ¿qué le digo? Él le dijo, dile que yo soy el que soy, te envío. Dile que yo soy el que soy, te envío. Pero ellos no aclararon que según los expertos y los exégetas bíblicos y los eruditos, la primera profecía inherente a la llegada del Mesías fue lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando dice, ven acá, pero esta mujer, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa, Adán? Y Adán le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi esposa? Tú sabes que yo les prohibí a ustedes comer la fruta del árbol del bien y del mal.
Sí, pero eso fue ella, no fui yo, Señor. En otras palabras, estoy parafraseando. Entonces, en el capítulo 3, y el versículo 15 de Génesis, hasta ahora, según los exégetas y los eruditos bíblicos, dicen que ahí es que comienza la primera profecía de un Mesías que rescataría y va a redimir al mundo. Esa es la de Génesis 3:15. Dice, en esta versión, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, es una versión que publica la Liga Bíblica Mundial y del Hogar, pero que es extraída también de la Reina Valera de 1960. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigos y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de pisar en el calcañar. La palabra calcañar quiere decir en el talón. Qué importante es esta profecía, porque está anunciando que vendría un redentor y un salvador a rescatar el mundo perdido. Es decir, con esta expresión de Génesis capítulo 3, versículo 15, se está dando la primera pincelada, y según los expertos en cuestiones escatológicas, es decir, en temas proféticos, es ahí la primera profecía de que en un futuro llegaría el Mesías. Pero entonces, partiendo desde ese hecho, ¿no? Desde ese primer caso que sucedió, que se da esa referencia que la mujer le heriría en la cabeza y tú le herirías, o sea, que tú le herirías en el calcañar. Eso sería hasta la llegada del Mesías, Jesucristo, que fue crucificado, pasó todos los padecimientos que sostuvo, ¿no? Entonces, para la liberación de aquellos que creen en él. Pero antes de ese hecho también hubieron profecías importantísimas, como la profecía de Isaías, que habla también de Emmanuel con los hombres, o sea, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Me parece, no corriges en ese caso, Stanley, si es así. Esa fue una profecía importante también, la de Isaías, cuando refiere cómo y en qué momento llegaría el Mesías. Sí, correcto. Lo que pasa es, lo que tú planteas es cierto, Carlos. De hecho, al profeta Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, porque es uno de los profetas mayores. Es conocido, pertenece al renglón de los profetas mayores, porque el volumen de capítulos de esos libros son mayores que otros. Entonces, Isaías es uno de los profetas que más anuncia la llegada del Mesías. Antes de eso, bueno, hacer un paréntesis y hablar de varios denominados, varios pactos que marcaron un antes y un después y marcaron la ruta profética para la llegada del Mesías. Ya dijimos el primero, el pacto abrahámico, donde Dios le prometió a Abraham darle una descendencia más grande, así como numerosa como la arena del mar. Está el pacto que se está cumpliendo, sí, no ha dejado de cumplirse. No, exactamente. Y también está el pacto palestino, que es el pacto de darle toda la tierra de Israel completa, que después más adelante vamos a hablar que retoma Moisés con la profecía de la liberación del pueblo hebreo esclavizado en Egipto. Pero en el pacto palestino, Carlos, lo vamos a especificar, en ese pacto lo que se está hablando es de darle físicamente prácticamente todo el Medio Oriente a la nación de Israel. Y tú sabes que tú mencionaste, disculpa que te lo recuerde, para que los amigos lo tengan pendiente, que tú mencionaste esa profecía que le da Dios a Moisés en el monte Sinaí, y luego
cuando Dios se le revela a Moisés, que le dice, yo soy el que soy. Y luego cuando Jesucristo es cuestionado y se le pregunta, él también dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo quiero aclarar algo. Eso es una profecía muy contundente. Sí, pero hay una cosa que te quiero manifestar. Ese diálogo del Eterno, o ese Dios que ellos le denominaban Hashem, es decir, el Dios sin nombre. Cuando Moisés le preguntó que quién era que le hablaba, y él le dijo, yo soy el que soy, no era una profecía, Carlos. Es bueno aclarar eso. No, hay una revelación. Ahí lo que hay más bien es una teofanía. En teología se le llama teofanía. Ahí lo que hay es una teofanía, es decir, es una manifestación totalmente abierta, y yo diría que es una experiencia de acercamiento de tercer grado, como dicen por ahí mucha gente, con el gran creador de los cielos y de la tierra. Es una teofanía que hay, una expresión abierta más que una profecía, tú sabes. Sí, entiendo. Sí. Pero profecía per se como tal, ya dijimos la de Génesis 3:15. En el pacto de Abraham, que hizo con Abraham, de darle una descendencia, eso fue algo. Ahí hubo dos cosas, un pacto y una profecía. Está profetizando, está diciendo, voy a sacar de ti una gran nación. En el pacto palestino, Dios le prometió hacer de ese país, de esa nación, la tierra más grande. Que lamentablemente lo que tienen es un pedacito hoy día. Lo que pudieron coger el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión fue ante las Naciones Unidas y le dijo, díganle a los ingleses que ya nos den esa tierra. Ellos lo que tienen es un pedacito así, en forma de cono. Pero todo lo que es Jordania, el Líbano, o sea, el Líbano, sí, pues donde están los libaneses, Jordania, el Líbano, Irán, Irak, todo eso debe pertenecer a Israel. Porque eso fue lo que Dios le prometió. Y esa tierra está profetizado que le debe ser devuelta. En el pacto palestino está el pacto davídico, son profecías, Carlos. El pacto davídico, donde Dios le dijo a Abraham, de ti, aquí, gracias a ti por tu fidelidad, que tú tienes mi corazón, conforme el corazón mío, en el trono de Israel. Está hablando en un sentido metafórico. En ese trono nunca faltará un varón. Pero no fue un varón de carne y hueso, se está refiriendo a la autoridad, el cetro de autoridad de parte de Dios estará siempre ahí en Israel. Vamos a hacer una pequeña pausa, Stalin, para que en el próximo bloque, a mí me gustaría que tú puntualizaras esas profecías que eran del Antiguo Testamento y que se dieron inequívocamente en la llegada del Mesías, Jesucristo, específicamente Jesucristo. Aunque obviamente los israelitas esperan el Mesías en la actualidad todavía, porque Jesús no fue aceptado como el Mesías, eso es correcto. Pero también eso fue profetizado. O sea, estamos tratando el tema de las profecías bíblicas, profecías que son evidenciadas y cumplidas a través del estudio de la Biblia. Aquellos hermanos cristianos que sí entienden que esas profecías se están cumpliendo hasta el día de hoy. Para luego que pasemos a las profecías actuales y el estudio de las profecías desde el Apocalipsis. Así que amigos, esto es Ciencia y Teología con el licenciado Stalin Regalado, historiador, teólogo, catedrático, y con Carlos Veloz, un servidor. Siga con nosotros, por favor. Bien amigos, seguimos en su programa Ciencia y Teología. Estamos con el licenciado Stalin Regalado, teólogo y analista investigador histórico. Y Stalin, nos quedamos nosotros en el segmento anterior, que tú explicabas la relación que tienen los pactos con las profecías. ¿Por qué tú entiendes que los pactos necesariamente son parte de la profecía? Lo que pasa, Carlos, es que conocer los pactos es conocer las profecías. Los pactos traen implícito las profecías. Ya las profecías de la llegada del Mesías y del fin del mundo y de este sistema de cosas están implícitas en las profecías. Porque, por ejemplo, en el pacto abrahámico o el pacto con Abraham, donde Dios le promete sacar una descendencia grande, como la arena del mar, eso está pendiente todavía, parte de eso.
Y es verdad que ha crecido la nación de Israel. Y no ha dejado de crecer. Pero ¿están reunidos todos ahí? No, ellos no están reunidos en su nación todavía. Ahí es que más adelante la palabra dice: los reuniré de nuevo para litigar con ellos frente a frente. Que de hecho hay un llamado general en la actualidad de que todos los israelitas vuelvan a su tierra, y hay un éxodo masivo hacia su tierra. Eso es así. Se está cumpliendo también. Eso es así. De manera que conocer los pactos es importantísimo. Ese es el pacto abrahámico. Sí, entonces en el pacto palestino, donde se promete que todo el ensanchamiento, geográficamente hablando, de la tierra es de ellos. Por eso es que cuando tú tomas el mapa de la nación de Israel, está tipo cono, pero en su anchura, pasando por las alturas del Golán, hasta llegar hasta las fronteras del Sinaí, por las fronteras de Egipto, hasta pasar por la media luna fértil, donde se encuentra la franja de Gaza. En esa parte, fíjate que la franja de Gaza, ¿quién la tiene, por ejemplo? La tienen los llamados palestinos, de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, donde está el partido Hamas. Eso pertenece a Israel, y ellos están ahí como que eso es de ellos, y ellos quieren que eso lo entreguen a ellos y que los reconozcan como un Estado. Pero bíblicamente hablando, eso es de Israel. Es decir, que los denominados palestinos y el partido Hamas y toda la OLP están en tierra ajena, que no es de ellos. Eso es parte profética también. Del pacto palestino. Por ende, Carlos, conocer los pactos en su esencia, en su profundidad, es importantísimo, Carlos. ¿Cuál es nosotros conocer muchas cosas del futuro de la profecía? Eso está el palestino, está el pacto abrahámico, el davídico, donde no faltaría un varón en el trono de Israel. Dios dijo: tú tienes el corazón. El único hombre del cual se dice, a pesar de que falló varias veces, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, fue de David, del rey David. Por amor a David, mi siervo. Y muchísimas cosas sucedieron, y se lo dijo a Salomón: mira, Salomón, tú eres el que está gobernando aquí, pero por amor a David, mi siervo, tu padre, yo te permito. Y así sucesivamente. Están relacionados los pactos con la... Sí, aunque no es el tema en cuestión directamente, y lo que estamos dando pinceladas. No, y también te falta mencionar el gran pacto de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto. El nuevo pacto que ya él dice que está la apertura para el mundo. El corazón de piedra que tiene en su pueblo de Israel, que no lo han aceptado, no han aceptado el Mesías, los convertirá en carne, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, todo eso está por cumplirse todavía. Y pondré mi pacto en sus corazones. Sí, eso está por cumplirse todavía, porque ellos tienen un velo. Tú sabes que los israelitas o los judíos, como se les quiere llamar, no han aceptado todavía. Pero los gentiles, que son ya la otra parte del mundo, sí están aceptando al Señor, y eso es una profecía que se está cumpliendo. Sí, pero si tú lees a Romanos capítulo 11, Carlos, podemos entender lo que dice Pablo. Dios permitió esa ceguera. Fue Dios que la permitió, para que gente como tú y como yo, Carlos, entremos. No la impuso, al pacto, la permitió. Sí, porque de hecho la palabra gentil, ¿qué significa? Fuera del pacto. Correcto. Entonces nosotros que estábamos fuera del pacto como gentiles, ahora hemos entrado en el nuevo pacto, que es por medio de ese derramamiento de la sangre. Fíjate que cada cosa va interconectada, se va conectando. Y se va viendo su cumplimiento también. Efectivamente. Déjame decirte algo también, Stalin, porque eso es importante, que nuestros hermanos y los amigos escépticos que investigan el asunto histórico del cristianismo conozcan específicamente aquellas menciones que hace tanto el Antiguo Testamento y que se relaciona con el Nuevo Testamento para la llegada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Tú habías mencionado primeramente ese que menciona que Eva heriría a la serpiente en la cabeza, y la serpiente heriría a la mujer. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Exacto, ese fue el primero que tú mencionaste. Sí, lo que pasa es que Dios le está hablando es a la serpiente. Sí, claro. En esta profecía de Génesis 3:15, el Eterno, Jehová, le está hablando a Satanás, la serpiente, y le dice: Satanás, yo haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? La nación de Israel. Sí, y después, posteriormente, lo que conocemos como la iglesia de Cristo,
Esa guerra no se ha terminado todavía. No, claro que no. Son cosas que se están cumpliendo. En la Esa actualidad. guerra de Satanás contra la iglesia de Cristo, contra el Señor, cuando lo tentó en el desierto, cuando llegó a la cruz, Satanás se sintió que triunfó cuando lo vio en la cruz crucificada. Está ahí, todo eso es Génesis 3:15. Pero a mí me gustaría que tú mencionaras profecías específicas del Antiguo Testamento, por ejemplo, la que hace mención Isaías cuando sí, no, porque ya cientos de años antes ya estaba diciendo cosas bien concretas de cómo llegaría el Mesías. Sí, la profecía mesiánica. De una virgen, o sea que también cuando refiere que sería herido en el costado, que sus enemigos lo golpearían. O sea, las profecías mesiánicas se llaman. Exactamente. Eso es porque es bueno que los amigos y nuestros hermanos estén bien conscientes de que esto se mencionó muchos años anteriores, e incluso el rechazo del pueblo de Israel hacia Jesucristo es profetizado por los profetas. Es algo increíble. En el libro de los Salmos, en Isaías. La ceguera es una ceguera extraña, porque son cosas demasiado evidentes que están en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal, Carlos, si hacemos un resumen brevemente de esa profecía mesiánica? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Claro que sí. ¿Qué tú tienes ahí? Vamos a ver. Bueno, yo tengo pocas, vamos a decir que se mencionan directamente desde las que se toman de Isaías, de Jeremías, de Génesis. Bueno, la de las primeras que tú estabas mencionando, sí tengo aquí unas cuantas. Por ejemplo, el Mesías sería la simiente de la mujer, ya tú lo mencionaste. Eso está en Génesis 3:15. Exacto. Y también es referida en Gálatas 4:4, Lucas 2:7, Apocalipsis 12:5. Tendría también la profecía donde dice que el Mesías sería descendiente de Abraham, Génesis 18 al 18. Y también en Lucas 3:34, la simiente era Cristo, que lo menciona. Está también el Mesías sería descendiente de Isaac, que esto estaría en Génesis 17:19. Y lo menciona Mateo 1:2 y Lucas 3:34. El Mesías sería el Cordero de Dios, mencionado en el Antiguo Testamento, increíble, y no lo ven. Entonces, y respondió Abraham, Dios se preverá del Cordero para que el holocausto del Hijo mío iban juntos. Y esto también es mencionado en el Nuevo Testamento. Sí, pero tú tienes unas cuantas sí, también. No, para decirte, Carlos, que el asunto del Cordero es bellísimo. Bien es sabido por todos, los que leen la Biblia, la gente como tú y como yo, que somos investigadores, que cuando ellos sacrificaban, cuando digo ellos me refiero al pueblo de Israel, sacrificaba un cordero de un año sin mancha. Eso es tipología del cordero que es Jesucristo. Perfecto. Te digo que todo guarda relación, Carlos, todo se relaciona uno con otro. Bueno, aquí tenemos también el Mesías sería descendiente de Jacob. Dice en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Cuando habla de cetro, se refiere a un rey. El cetro quiere decir un reinado. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Pero eso se confirma más adelante en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1, perdón, en Lucas capítulo 3, versículo 34 y en Mateo 1:2, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Por otro lado, está el Mesías sería descendiente de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Shiloh es el Mesías. Y a él se congregarán todos los pueblos. Génesis 49, versículo 10 dice que Shiloh es un nombre referente al Mesías. Esta es la profecía de Jacob sobre su hijo Judá. Que a propósito de los 12 hijos que tuvo Jacob, de ese hijo llamado Judá fue que no vino Jesús. Porque estaba, por ejemplo, Rubén, estaba Simeón, estaba Dan, estaba Leví, estaba Zabulón, estaba José, estaba Benjamín, estaba Judá. De esos hijos de Judá, a través de la cadena de ADN de Judá, del ADN de Judá, la descendencia. Sí, vino David.
Posteriormente de la descendencia, entonces, por ahí siguió la cadena. Entonces, hasta llegar a Jesús. Y esa profecía, ¿cuál tú crees que para ti la que daría mayor fuerza, la más contundente, la que tú dices, esta está bastante clara para determinar que nuestro Señor Jesucristo es la profecía de los profetas cumplida? Yo diría que no hay una en específica, porque todas se Bueno, interconectan. a mí me llama mucho la atención, ya de manera personal, la de Isaías, cuando dice Manuel, y tendremos un... Sí, es más directa, más clara. No, es tremendo. Vámonos en pronto, Isaías 53. Vamos a ver qué dice. Esa profecía... No, yo te entiendo. Muy difícil. Sí. Incluso, déjame dar un dato breve, aunque eso lo podemos tocar en el próximo segmento cuando estemos tratando de las profecías actuales. Sí. El pueblo de Israel está prohibiendo que lean esa profecía. Actualmente. No quieren que lean la profecía. Porque ellos no aceptan. Porque la ven evidente y dicen, exactamente, aunque obviamente hay muchos judíos que están reconociendo. Ellos lo han rechazado, lo siguen rechazando todavía, tienen ceguera. Yo no quiero que estemos claros. Señores, esa ceguera no fue de manera, eso no fue al azar, eso fue permitido por el Eterno, eso fue permitido por el Señor, para que se abriese una oportunidad para que el mundo gentil, donde estamos tú y yo, Carlos, donde están los latinos, los americanos, toda Europa y todo el mundo, entremos al pacto. Dios lo permitió para que nadie se quede sin salvación. Esta profecía de Isaías 53, oye lo que dice. Le aclaro a ustedes que esta es una versión diferente, que no es la versión tradicional Reina Valera de 1960, aunque sí los versículos salieron de ahí, pero dice que es la traducción de la Biblia de la Liga Bíblica Mundial y para el Hogar. Esta versión se llama la Biblia de Dios para todos, la Biblia de Dios para todos. Bueno, Isaías 53, léelo un prontito en el versículo 1. Es lo que dice en relación a las profecías del Mesías. Sí. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad, como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente, como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien quien otros evitaban o evitan, y lo despreciamos, y no pensamos que fuera alguien importante. Tú sabes que en la versión... Lo que padeció a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Pensar que eso sucedió 2000 y pico de años antes de que llegara Jesús, que vio esa profecía. Y está siendo... Y si tú sigues leyendo, yo te hablo bien claro, todavía más claro. Lo que pasa es que como está en una versión diferente, que no es la Reina Valera, oye, como te voy a decir más o menos una pincelada de cómo dice la Reina Valera. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira lo que dice incluso el versículo 8. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. Oye. Y a quien le importó lo que le iba a pasar, sí. Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo, lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Sí. Increíble, Carlos. Es increíble cómo las profecías mesiánicas expresadas en los labios del profeta Isaías hablan directamente, Carlos, de la llegada del Mesías. Por eso se le llaman, Carlos, profecías mesiánicas. Bastante claras. Es una ceguera que es hasta inexplicable, pero está en los propósitos de nuestro Señor. Sí, claro que sí. Para que nosotros los gentiles entonces viniésemos a ser salvados. Es bueno aclarar eso, Carlos. No sé si tú quieras mencionar alguna otra profecía de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos tocando el tema de las profecías bíblicas cumplidas, las que se están cumpliendo en la actualidad y las que se van a cumplir, que se están viendo ya hechos que están relacionando esa posibilidad. Sí, aquí vemos una serie de profetas que hablaron de esa ruta, porque déjame decirte algo.
en la historia de Israel como nación, en los anales de la historia de ellos, hablar de la esperanza mesiánica era un asunto que se veía en el día a día, se veía en los campos, en el comercio. La esperanza mesiánica se le enseñaban al niño desde pequeño. Mira, nuestro Dios se llama el Eterno, Yahvé. Tú debes aprenderte de memoria la Torá, debes llevarla en tu memoria, debes repetirla. Vendrá un Mesías que nos rescatará. Oye, desde la niñez al niño se le formaba, se le enseñaba. Es que la esperanza mesiánica abarcó un periodo de más de 5.000 años. Más de 5.000 años, Carlos, la esperanza mesiánica. Estamos hablando de algo serio que tuvo mucho significado para esa nación. No fue cualquier cosa. Obviamente, en las mismas profecías hay un rechazo de la nación hacia el Mesías, hacia el verdadero Mesías. No, pero eso fue después ya. Sí, no, pero lo que te quiero decir que en Cuando el desarrollo... cuando llega Jesús. Sí, pero en el desarrollo de la presentación profética de los profetas, ellos mismos reconocían que Jesús iba a ser rechazado. Porque dicen, acabamos de leer una que dice, no fue aceptado, fue encarcelado. Lo que pasa es que ellos no sabían que ese hijo de un carpintero tan pobre, obviamente iba a ser el Mesías. Porque fíjate, cuando llega Jesús, ¿cuál era el imperio dominante? Ponte en lugar de ellos, Carlos. Tu país bajo un imperio, en este caso el Imperio Romano. Tenían todo controlado. Querían ser libres. Esperaban un Mesías parecido más o menos a Moisés cuando llegó en aquel tiempo, que lo sacó de la tierra de Egipto. Ahora que tú tocas, ellos esperaban algo parecido, ahora Carlos. que tú tocas esa parte es importante también dentro del desarrollo y del transcurrir de todas las profecías, porque Daniel profetiza los 4 imperios poderosos que iban a surgir antes y durante el Mesías. Exactamente. En Babilonia. No, tú me corriges esa no, parte. Tú estás en lo correcto. Porque cuando él vio esa visión, cuando él tuvo esa visión de la estatua, que sus pies eran de barro, y esa división de elementos que estaban en la estatua hasta llegar al hierro, que era el pueblo, perdón, el imperio romano, ¿no? esa civilización, esa cultura romana, estaba dando una proyección profética de antes del Mesías y cómo iba a llegar al Mesías, en qué momento, en qué imperio. Exactamente. Esos 4 grandes imperios. O sea, sí, bueno, que allá que tú tocas ese tema... Es una profecía que se cumplió, Estamos hablando de profecías bíblicas y esa se cumplió. Sí, no, me gustó lo que tú dijiste, que por lo menos en esa parte fuiste coherente. Tú dijiste, en el libro de Daniel hay profecías que ocurrieron, ya pasaron, están ocurriendo ahora, y hay una parte que resta por cumplirse todavía. Cuando tú haces esa estratificación, tú me estás diciendo que esas profecías de Daniel son continuas en el tiempo, y que tienen lo que algunos exégetas bíblicos y escatólogos profesionales le llaman, poseen la ley de la doble referencia o del doble cumplimiento. Una sola profecía tiene cumplimiento en el pasado, pero también en el futuro por venir. Porque está relacionada. Una con otra. Se podría decir, a uno analizándolo ya de una manera más, no quizá tan circunscrita a la palabra de Dios, aunque no podemos salirnos de ahí, pero que es algo cíclico. Sí, algo Las cíclico, profecías son cíclicas. Exactamente. Porque suceden en una etapa de la historia, pero tiene un seguimiento hacia el futuro. Exactamente, eso es así. Pero las profecías tienen un orden. Porque por eso yo te dije, cuando tú te acuerdas ahorita anteriormente, que no podíamos volar, pasar por alto los pactos, porque se relacionan uno con otro. Así hay profecías. Por ejemplo, ¿qué profecías no podemos pasar por alto? Las profecías del rey Ezequiel, del profeta Ezequiel, perdón. De todas esas profecías expresadas en los labios de los denominados profetas mayores, yo entiendo en lo personal que las más contundentes fueron las de Ezequiel y las de Daniel. Ezequiel es el que habla de las guerras más importantes, que es la de Gog y Magog.
Ezequiel es el que profetiza el valle de los huesos secos, donde él veía que esos huesos se les llenaban de tendones y de carne, refiriéndose a la nación de Israel que volvería espiritualmente a coger vida de nuevo y se reuniría en la tierra que le pertenece. Y la de Daniel, capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 7 de Daniel. Pero Daniel es un profeta muy importante y además muy certero, déjame decirte, porque Daniel fue terrible, sí. Oye, Daniel Sí, predijo la caída del imperio babilónico. También predijo la caída el resurgimiento del imperio romano y la caída del imperio romano, el surgimiento del imperio, la caída del imperio griego, de griego también, el surgimiento del imperio romano, del también, pero también la caída del imperio exactamente, romano. sí. Aunque se mantiene un sistema, Uh-huh. escatológicamente hablando, se mantiene un sistema. Yo, hablando de ese tema, yo traje algo por acá, que es, bueno, el autor le puso el bosquejo de Dios acerca de la historia del mundo. Tú sabes que está la historia del rey que tiene el sueño. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Vamos a ver qué dice Daniel. Daniel capítulo 2, por eso yo sigo considerando Carlos, que Ezequiel y Daniel son los dos profetas más poderosos que hay en términos, en alusión a las profecías que están por suceder todavía. Porque esa profecía, o mejor dicho, esa interpretación, porque no fue una profecía que Daniel dio, fue una interpretación que él le hizo. El rey en su desesperación tiene un sueño. Es como que tú tengas un sueño, Carlos. Oye, tú sabes que tú tuviste un sueño muy real. Y tú quieres saber, como rey que tú eres, tú quieres que uno de tus consejos de los adivinos, de los sabios, como se le quiere llamar, te lo interprete. Sí, pero déjame decirte algo. Ajá. La profecía llega por una vía, ¿verdad? Entregada, cual sea que fuese la vía, profetizó hechos en la historia que sucedieron. Estamos hablando de hechos de 300, 500, 700 años después. Sí, sí. Entonces estamos hablando de que independientemente de cómo se recibe el mensaje, hay una profecía proyectada, y que nosotros sí podemos decir, porque investigamos la historia y esos sucesos pasaron, que es algo extraordinario. Independientemente de la vía, cómo se recibe. Sí, no, pero lo que te quiero decir es que, aunque no fueron profecías per se como tal, sino que fueron sueños interpretados por Daniel, los mismos, como tú dices, son profecías, que Dios son como medio dárselo a un rey pagano como Nabucodonosor, pero así es que obra nuestro Dios. Capítulo 2 del libro de Daniel, ahí nosotros podemos ver reflejado, Carlos, ese famoso sueño del cual estamos hablando. Que durante el segundo año en que Nabucodonosor fue rey, él tuvo varios sueños que lo preocuparon, que lo turbaron y que lo asustaron. Y uno de ellos, después de llamar a todos los adivinos, los hechiceros, los magos y sabios que él tenía en su consejo, vamos a decir presidencial del palacio, ninguno pudieron interpretarlo, y le dijeron, pero hay una persona que le puede dar la interpretación del sueño, el hebreo, ese hebreo que está ahí, ese hebreo, Daniel, le puede a usted interpretar ese sueño, señor rey. Cuando lo manda a buscar, entonces le dice, mira, yo lo que tengo es una situación, yo estoy mirando una estatua que tiene cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslo de bronce, piernas de hierro, pies de barro y de piedra, pies de hierro y barro, y al final también de la piedra que viene. Es decir, repito, los pies eran de hierro y de barro, y luego había una piedra grande que destruye esa estatua. El sueño está claro. La cabeza de oro, Daniel le dijo, será un imperio grande y poderoso. ¿Cuál era el imperio que representa la cabeza de oro? El imperio babilónico, del 605 al 529 a.C. ¿En cuál imperio estaba
Nabucodonosor cuando Daniel estaba ahí, en el imperio babilónico, donde abundaba mucho el oro? Esa gente, la familia de Nabucodonosor y su hijo Belsasar, esa gente, Carlos, amaban el oro. Esa gente era con su oro, no comían cuento. Lujos, estatua de oro, todo lo de oro, oro, oro. Pero también significa el esplendor del reinado. No tan solo oro a nivel material, sino también es tipología del esplendor de ese reinado. Los brazos y el pecho de plata, estoy hablando de la estatua que vio Nabucodonosor en el sueño. Y él le dijo a Daniel cómo la vio, y Daniel comienza a describirle qué significa cada parte de la estatua. Le dijo: mire, señor, excelentísimo rey, la cabeza de oro representa el imperio Babilonia. El imperio Babilonia, ahora te lo digo yo a ti entre nosotros aquí, y gobernó desde el 605 al 529 a.C. Los brazos y pecho de plata desde el 539 al 331 a.C. ¿Cuál fue ese imperio? El imperio Medo-Persia. Cuando Darío se enfrenta a los caldeos, asume el poder y se sienta Darío. Y mira cómo es la cosa de la vida. Darío dejó a Daniel ahí en el palacio. Era sabio Daniel, ya era bien avanzado de edad. Le dijo: oh señor rey, ya le dije lo que significa la cabeza de oro. Ya le dije, señor rey, lo que significan los brazos y el pecho de plata. Ahora le diré lo que significa el vientre y el muslo de bronce. Se refería al imperio de Grecia con Alejandro, que rápidamente, fíjate que más adelante, en el capítulo 4, esa misma visión es representada por 4 animales. Y hay una, porque entonces tenemos que ver una relación. Babilonia, representado con la cabeza de oro del 605 a 529, es un león en el capítulo 4. No sé si tú me estás entendiendo. O sea, que la cosa va cambiando. Claro que sí, además la cosa va cambiando. Va unificado a una simbología también. Exactamente. Que pertenecía a cada cultura. Exactamente. A cada civilización. El león con alas, que es la misma cabeza de oro. El imperio mundial de Babilonia, del 600, como te dije, del 605 al 529 a.C. En el capítulo 2, los brazos, en el capítulo 2, los brazos y pecho de plata representa al imperio Medio-Persia del 539 al 331 a.C., pero es también representado en el capítulo 4 del mismo libro de Daniel, en otro sueño que tuvo el rey, como un oso con muchos colmillos grandes en la boca. Es decir, está representando ese oso tenía un costado más alto que otro. El imperio medo y persa, los medos y los persas se unieron y derribaron con Darío a la cabeza al imperio caldeo o de los babilonios. Es decir, Libia y Babilonia y Egipto, Libia, Babilonia y Egipto, esa gente llamado los medos persas. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, en el capítulo 2 de Daniel, las piernas de hierro representa, perdón, me fui un poquito más arriba. El vientre y muslos de bronce representa a Grecia. Cuando Alejandro Magno rápidamente, fíjate que es representado por un ave que viene volando rápidamente. Volando, esa ave que viene volando. El vuelo, las alas significa cómo se expandió tan rápido el imperio de Grecia. Los griegos ocuparon el mundo completo de esa época. Lo ocuparon por completo, derribando a los caldeos, derribando a los medos persas. Llegó Alejandro y dijo: aquí estoy. Profetizado por Daniel. Exactamente. En el capítulo 2, la estatua, y en el capítulo 4, el animal que viene volando rápidamente. Repito, del 331 al 168 a.C. Y las piernas de hierro, Carlos, ¿cuál es? El poderoso imperio romano, del 168 al 476 después de Cristo. Los pies de barro y de hierro es la Europa dividida, lo que conocemos hoy como Europa, desde el 476 hasta la época actual. La piedra grande, dijo él, Daniel, yo vi una piedra grande que derribó la estatua. Se refiere a Cristo, que va a derribar todos los reinos y se va a imponer sobre todos los reinos. La piedra angular. La piedra angular. Dicha en el Nuevo Testamento. Definitivamente Cristo es esa piedra
que derriba la estatua, dando a entender que esa piedra gobernaría el mundo y su juicio y su reinado sería para siempre. ¿Cómo se le llama eso? El reino eterno. El reino eterno. Ya no será Babilonia, ya no será Persia, ya no será Grecia, ya no será Roma, ya no será la Roma imperial ni la Roma papal. Ahora está, tú sabes que ahora tenemos la Roma papal con el Vaticano. Claro. El sistema se mantuvo. Ahora se mantuvo de Roma. Ya no está el sistema político, pero sí está el sistema religioso, que en cierto modo también tiene un condimento político. Y falta que venga esa roca. Cuando Cristo en su segunda venida derribe todos los reinos y Él se imponga y gobierne al mundo entero y acabe con este sistema de vida pecador, inmoral, lleno de maldad y de mentira, y traiga la justicia y la paz perdurable. La justicia, Carlos, y la paz perdurable. Es interesante. Ahora vamos a hacer una pausa más y vamos a volver entonces con el segmento en donde vamos a profundizar un poquito en la actualidad. Esas profecías que están interconectadas, la de Daniel, que tienen una gran similitud, o vamos a decir, serían las mismas que presenta Juan en la isla de Patmos, cuando estaba exiliado, y que el mismo Señor Jesucristo presenta una serie de hechos que iban a ser consecutivos en el futuro, o sea, en el momento en que Él la dio hacia el futuro, y que nosotros estamos viviendo, y que hay una gran referencia de que estarían pasando sucesivamente en estos tiempos cercanos, que quizás o posiblemente esta generación vaya a vivir. Así que, amigos, sigamos con este tema tan interesante de nuestro programa Ciencia y Teología. Bien, amigos, continuamos con su espacio Ciencia y Teología. Estamos hablando sobre el tema las profecías bíblicas cumplidas. Y Stalin, tú nos referías en el segmento anterior sobre la piedra, que obviamente es la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Entonces, para que tú profundices un poquito más al respecto. Sí, Carlos, Daniel le interpreta al rey el sueño y le dice que la estatua que él vio en el sueño, cada parte de esa estatua representa un imperio: el babilónico, el medo-persa, el imperio de Grecia, el imperio romano, la Europa dividida. Y luego entonces ve esa piedra que derriba esa estatua, y le dijo que esa piedra será un reino que se establecerá y que será perdurable. Jesucristo traerá amor, traerá comprensión, traerá paz y la justicia perdurable, no la justicia de hoy que se vende, sino la justicia perdurable y real. El reino, como tú decías, representado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es. Obviamente, acabando con el sistema mundial de pecado, de corrupción. Exacto. Así es, de maldad. Correcto, para establecer el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es correcto eso, Carlos. Ahora vamos a entrar en la parte que se sigue investigando, que los analistas de la Biblia, los teólogos, los exégetas, los investigadores como tú, refieren sobre un libro tan apasionante y tan difícil de interpretar como es el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro ya que revela de manera contundente y definitiva todo lo que habría de venir hacia el futuro, y que fue revelado a Juan en la isla de Patmos en su exilio. Y obviamente mucha simbología en ese libro, muchas cosas que, vamos a decir, en la actualidad, en nuestra época,
podríamos hacer correlaciones de análisis un poquito más profundo porque vemos el avance de la tecnología, las cosas que tú puedes referir con relación a un tipo de simbología que se presenta ahí. Pero ¿cómo tú mostrarías las profecías del Apocalipsis según tu análisis? Mira, yo entiendo que tú dijiste la palabra clave, Carlos. El significado, el nombre verdadero de Apocalipsis es revelación. Porque ¿en qué contexto surge Apocalipsis? En un contexto en que Juan, el último de los 12 apóstoles que quedaba vivo ya por el año 90 y pico después de Cristo, según la historia, es que desterrado por el rey Domiciano, porque Domiciano se autoconstituyó rey y Domiciano no quería saber de los cristianos, y ahí se fue Juan desterrado. Fíjate que no lo extirparon, no lo mataron, sino que el destierro fue un propósito de Dios salvaguardarlo, pero también para allí mostrar su revelación de las últimas cosas, así dice el libro de Apocalipsis, de las últimas cosas que habrían de suceder, donde le dice: Juan, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis viene siendo, querido Carlos Veloz, la culminación de todas las profecías que nosotros hemos venido analizando. Ya Apocalipsis viene siendo dos cosas: la culminación y la confirmación. Repito, la culminación de todas las profecías están agrupadas en Apocalipsis, pero también es que la conclusión y confirmación de que todas las profecías que nosotros hemos venido hablando acá eran reales. Una de las profecías que se cumplió, que quizás es referida en el Nuevo Testamento, sí, es la caída del templo. Y que Jesús dijo: este templo caería, pero ya realmente sucede. Ya esa profecía, Carlos, ya no está en Apocalipsis. Mira por qué. No, yo dije en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, en el Nuevo Testamento. No, claro. Esa profecía, fíjate que cuando Jesús dijo: ustedes ven ese templo, ahí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Obviamente hay una combinación ahí entre el templo, nuestro mismo Señor Jesucristo, quien al tercer día resucitaría. Porque lo que pasa fue que el templo se destruiría por el tercer día. No, mira qué fue lo que pasó. Lo que pasó, a Jesús hay que saberlo entender. Tú tienes que leer a Jesús como el profeta, pero también tú tienes que leer a Jesús como el maestro. Claro. Jesús tenía juego de palabras. Tú tenías que saber cuándo Jesús hablaba de manera literal y cuándo Jesús hablaba de manera metafórica, en símil y en parábola. ¿Qué usaba él? Él partía de lo general a lo particular y viceversa, de lo particular a lo general, para luego aterrizar en una enseñanza. Ese templo que ven ahí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque yo lo puedo volver a reconstruir en 3 días. Refiriéndose... No, él habló de 2 profecías, Carlos. Sí. De la que se cumplió en el año 70, cuando Tito mandó destruir el templo hecho por Salomón. Fíjate que ahí tuvo un cumplimiento literal. Pero antes de eso ya se había cumplido esa profecía, cuando su propio cuerpo, que es el templo, resucita al tercer día. Pero también el templo fue destruido luego de su resurrección. En el año 70, te acabo de decir, después de Cristo, cuando Tito ordenó que lo destruyeran. Correcto, o sea, que hay una combinación. Sí, por eso te dije que a Jesús hay que saberlo interpretar. Muy bien, sí. Volviendo al Apocalipsis, ahora vamos a hacer, sí serían análisis para identificar hechos que la historia presentó y que se siguen dando de manera continua en nuestra época. Por ejemplo, una profecía que me llama mucho la atención y yo quería mencionarla ahora en el cierre en el último segmento, es la profecía de Isaías 17. Profecía sobre Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas abandonadas en las ciudades de Aroer. Será para los rebaños, para que se echen en ellas, y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor de los ejércitos. Jeremías 49, versículo 23 al 27. Oye lo que dice esa profecía también, Stalin.
acerca de Damasco. Hamad y Arfad se avergonzaron porque oyeron malas noticias. Se derritieron en aguas de ansiedad y no logran sosegarse. Damasco se desmayó, se dispuso a huir, le tomó temblor y angustia, y se apoderaron de él dolores como de una mujer que está de parto, como abandonan la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en las plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucede con esta profecía? Posiblemente tú, como analista, como teólogo, también profundizarás un poco más, pero la guerra en Damasco, que recientemente se dio y que continúa ese conflicto actual, revela una catástrofe en ese país y en esa ciudad. Así es. ¿Tú entiendes que puede haber una relación con esto? Claro, ¿por qué no? Claro que sí, claro. La palabra de Dios está llena de profecías que aún están por cumplirse, que tenían la ley de doble referencia o de doble cumplimiento, que una parte de esa profecía, Carlos, se cumplió en el pasado y hay otra parte que falta por cumplirse todavía en el futuro. Pero nunca hubo una guerra en Damasco que la proyectara como una guerra desoladora para esa ciudad, para ese país, como está sucediendo en la actualidad. Sí. Y como continúa persecución a los cristianos ahí, una destrucción prácticamente total de la ciudad, ruinas por donde quiera, o sea, es inhabitable en la actualidad. Así es. Por ende puede haber una correlación en esa profecía del Antiguo Testamento, más lo que refiere al Apocalipsis. Pero no solamente eso, porque esa guerra, comparada con otras profecías de guerra, por ejemplo la de Gog y Magog, que menciona Ezequiel, en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 se menciona una guerra importantísima donde se sobreentiende, donde los expertos en profecías, los escatólogos profesionales sostienen que se refiere que a Rusia con sus aliados, Rusia y China, cuando habla de Gog y Magog en tierra de Gog, vamos a leerlo, vamos a ver qué dice el libro de Ezequiel. Fíjate, hablando en consonancia, Carlos, lo que estoy hablando es en consonancia con lo que tú vas a plantear de esa guerra de Damasco. Correcto, porque hay una combinación, debe de haber unas consecuencias ahí. Jesús lo dijo, Jesús lo dijo, oiréis de guerra, de rumores de guerra, en Mateo 24. La persona que es escéptica entiende que siempre ha habido guerra, pero obviamente no todas las guerras se parecen. No todas las guerras se parecen, ni tienen la misma connotación. Ni tampoco tienen los mismos elementos de destrucción, los mismos elementos de alcance a nivel global. O sea, exactamente, Carlos. Eso sería una parte... Bueno, lo que te quiero decir entonces es que, tal como tú citas la guerra de Damasco, la profecía de Damasco, también hay otras guerras profetizadas en la palabra de Dios, pendientes aún, Carlos. Te hablé de la guerra de Gog y de Magog, es decir, la visión de los huesos secos. Ya te dije que es una de las profecías cuando Israel sería restaurada. Man, ese es otro tema. La guerra en Ezequiel 38. El Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza a Gog de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y dile que Jehová Dios dice, yo estoy contra ti, príncipe de Mesec y Tubal. Fíjate que cuando habla de Tubal se refiere a Turquía. Fíjate que está diciendo que es una guerra que van a hacer en el Medio Oriente. ¿Cómo se está proyectando? En el transcurso de la historia se ha mantenido. Entonces Rusia, aliado con China, ¿qué va a pasar? Atacarán ¿qué? La tierra gloriosa. Ese es un punto muy importante, Stanley, porque también el Apocalipsis refiere a algo que no es común ni normal en la antigüedad. Refiere a un ejército de ¿cuántos? Si tú me corriges en esa parte, creo que menciona 200 millones de soldados. Sí, pero ya esa se refiere a otra guerra, que es la guerra de Armagedón. Sí, pero a lo que yo en quiero, el contexto, lo que me quiero referir es que en otra época de la historia antigua, en la cabeza de nadie cabía un ejército de 200 millones de soldados. Claro, pero está por cumplirse eso, está pendiente. Pero en la actualidad se puede manejar ese número. Y cuidado sin más. Sí. ¿Y qué tú me dices del ejército de China, por ejemplo? Correcto. El ejército de China es hasta ahora considerado el ejército más grande. Un país de 1.300 y pico de millones de habitantes. El ejército de China es bastante grande.
combinado con otros elementos más y otras Sí, fuerzas así es. políticas. Por eso es que yo creo militares. en eso. Por eso es que yo creo que esa profecía donde Rusia y China, oye lo que dice Ezequiel 38. Yo estoy contra ti, príncipe de Mesec y Tubal, te forzaré a regresar a tu escondite. Yo te pondré garfios en la boca, ese es Jehová hablándole, y te sacaré a ti, a tu ejército, caballos y jinetes, todos con magníficos trajes, que son una gran multitud, con escudos y armaduras. Todos empuñarán la espada. También estarán Persia, aliados, en otra palabra, China y Rusia con sus aliados, Persia, Etiopía, Libia, todos armados con escudos y con casco. Gomer también estará allí con todas sus tropas, y también Beto Garma en el lejano norte con todas sus tropas. El lejano norte en el contexto geográfico es Rusia. Correcto. Eso es terrible. Eso es una profecía y una posibilidad histórica que refleja una realidad actual que es increíble. O sea, cómo una persona puede desechar algo tan evidente y que fue profetizado 2000 años antes. Eso es así, Carlos. O sea, una mentalidad, por más filosofía, por más investigación. Un pastor de ovejas o un simple carpintero o un simple pescador no va a dar un contexto de una geopolítica del futuro después de 2000 años, por Dios. Eso es así. A no ser que el Dios Todopoderoso lo revele. Eso es así. En su Ahora, yo lo poder. que sí te digo una cosa, y es que se va a imponer la autoridad divina. Definitivamente, todo lo que hemos hablado desde el principio, desde Génesis, hasta llegar hasta pasar por los profetas mayores, los profetas menores, las profecías mesiánicas, llegan en un punto de cierre. Aquí hay que un protagonista. Claro. Jesucristo es el retorno, protagonista. El retorno de nuestro Señor Retorno glorioso. Un retorno glorioso y triunfante, Carlos, donde Él se impondrá sobre el mal. Tú sabes que y reinará. Tú sabes que una de las profecías también muy interesantes que se vivió luego de la Segunda Guerra Mundial fue el retorno de Israel a su tierra. Buen punto, buena profecía. Esa profecía cumplida, vivida, verificable en la historia. Solamente un escéptico que quiera ir en contra de la historia negaría algo tan evidente y probado. Vamos a decir, ese retorno del pueblo israelí a su tierra. Tú podrías abundarnos un poquito. Los británicos me parece que fue que le entregaron. Sí, lo que pasa es que el gobierno otomano, los turcos otomanos, ocuparon la nación de Israel muchísimos años. En el 1917 llega a Inglaterra y saca de Israel a los turcos otomanos, y desde el 1917 hasta el 14 de mayo de 1948 gobiernan los ingleses a Israel. Estamos hablando de ¿cuánto? De 29 años. 29 años fueron más que suficientes, para fundar la Universidad Hebrea en Jerusalén, para que los hebreos se prepararan en la guerra, para que los hebreos dijeran: espérate, los ingleses no nos están molestando, sacaron a los turcos otomanos, nos han dejado en paz y en tranquilidad, entonces vamos a hacer algo, vamos a prepararnos, y cuando estemos preparados, que ahí entró lo que se llamó también el movimiento sionista de Herzl, que era el sueño de Herzl, entraron figuras protagónicas como David Ben Gurión, y el 14 de mayo de 1948, ante las Naciones Unidas, David Ben Gurión dice: Naciones Unidas, ya nosotros estamos preparados para venir a ocupar nuestra tierra. Les agradecemos el gesto que han tenido Inglaterra, que sacaron a los turcos otomanos, y que gracias a eso ya podemos vivir en paz. Ahora queremos que ellos nos dejen gobernar a nosotros. Y allí fue entonces declarada la independencia de Israel, de la nueva Israel, diría yo, de la nueva Israel, cumpliéndose la profecía, comenzando a cumplirse la profecía de Ezequiel, capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, comenzando. Todavía no se ha cumplido del todo esa profecía. Correcto. Esa profecía, ¿cuánto tiene?
alrededor de 60 y pico de años todavía, y ahora es que falta por cumplirse. Pero no solamente eso. En el libro de Mateo, cuando el Señor habla de la higuera, la parábola de la higuera se está refiriendo a Israel. Esa higuera es Israel. Que está resurgiendo nuevamente. Que está resurgiendo nuevamente, pero que todavía no se ha recompuesto del todo todavía. Y mira que ha avanzado mucho en estos 60 y pico de años que tiene, desde el 14 de mayo del 48. Pero también hay una mención en el Antiguo Testamento de que el pueblo estaría dispersado en el mundo entero, y que se cumpliría la profecía de que volverían a su tierra. Eso es así. De todos los lugares del mundo. Sí, eso es correcto. Hay mucha gente que hace un análisis, vamos a decir, escatológico, un análisis más profundo. Sí, entonces ubican esa profecía quizás en ese momento específico de la historia, porque decían que Israel estaba disperso en el Medio Oriente de todas maneras, pero esa profecía tiene un alcance mucho más global. Porque los israelitas no estaban en el mundo entero, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sino que estaban en su área geográfica. Aunque déjame aclararte algo. Siendo Sargón emperador sirio, en el año 722 antes de Cristo, comienzan a dispersarse por el mundo de aquel entonces, y luego entonces a Occidente. De las 12 tribus, eran 12 tribus, 10 tribus fueron dispersadas por el mundo. ¿Puede ser una profecía de doble cumplimiento? ¿Entiendes tú? ¿En qué sentido? Porque si en ese momento surgió una dispersación, vamos a decir. Una dispersión del pueblo, gracias por corregirme. Sí. Se distribuyen las 12 tribus. Estamos hablando de que luego, la profecía, luego de la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo a los judíos dispersados en el mundo entero. Exactamente. No estamos hablando todavía con más fuerza. Ya estaban dispersos, pero todavía ahí es a nivel global. Sí, tienes razón. Gracias por esa aporte que tú traes. Entonces se reúnen nuevamente en su tierra, que hasta el día de hoy todavía siguen. Pero quiero aclararte algo. Eso de reunirse en su tierra, eso hay que analizarlo con más calma, y quizás en programas próximos lo vamos a aclarar, porque no es tan fácil como se ve. ¿Tú crees que esa gente, esos judíos que están ahí en Israel, es la crema nata original? La palabra dice que se confundirían con las demás naciones de la tierra, asumirían sus costumbres, sus hábitos, sus creencias. Quiere decir, hay una apertura. No, pero que la verdadera crema nata de los israelíes originales ya se perdieron y se confundieron con las demás naciones de la tierra, Carlos. Es lo que te quiero dejar dicho. Qué bueno aclarar ese punto, Carlos. Debido a las persecuciones, 10 de las 12 tribus. Fíjate que cuando llega Jesús, lo que está ahí, ¿cuál es? La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y una mínima e insignificante representación de la tribu de Leví. ¿Y dónde estaban las otras 10 tribus? ¿Por qué cuando Jesús llega lo que hay son 2 tribus y un poquitito de la otra? Porque las otras 10 tribus, 722 años antes de que él llegara, ya se habían dispersado por todas las naciones de la tierra. Y sí, corroboro contigo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, todavía más se aumentó, se incrementó más esa dispersión por el mundo entero. Corroboro contigo en esa parte, Carlos. Bueno, entonces eso sería un programa exclusivamente para hacer ese análisis desde el Apocalipsis. Sí, porque un tema trae otro tema y cada tema es profundo y amplio en sí mismo. Vamos a continuar entonces, ya que estamos llegando a la parte final, para que concluyamos. Por ejemplo, la profecía del anticristo, que va a jugar un papel muy importante en el sistema actual, y la referencia o la prueba de que los israelitas están cumpliendo la profecía de construir nuevamente. Eso es actual. Nuestros amigos pueden investigarlo, de que están pensando construir nuevamente el templo. Sí, tú tienes mucha razón. Mira, del anticristo, el primero que habló sobre eso fue Pablo. Pablo dijo que el misterio de la iniquidad ya estaba en operación. Desde ese momento.
Sí, podría ser. pero es bueno aclarar porque como teólogo académico que soy, yo estoy en el deber de ser lo más objetivo posible. Y tú también como investigador que eres, Carlos. Fíjate, se decía, y hay muchos exégetas e investigadores y eruditos que dicen que el misterio de iniquidad que estaba operando ahí, que mencionó Pablo, se refería a Roma. Que muchos pensadores y apologistas, como Orígenes, como Policarpo, como Jerónimo, como Papías, habían dicho que el misterio de iniquidad no era el espíritu del anticristo, como sostienen muchos escatólogos y teólogos hoy día, sino que era Roma. Pero hay ahora unas nuevas escuelas, corrientes de interpretación teológica, que tienen alrededor de más de 300 años, que dicen que no, que el espíritu de iniquidad que está operando se refiere al espíritu del anticristo. Yo comparto esa posición, déjame decirte, porque que la palabra de Dios... ¿Tú no compartes la posición de los apologistas que decían que era Roma? Yo comparto la posición que refiere específicamente el Apocalipsis. Y comparto la posición de que... Pero fue Pablo que habló del espíritu de iniquidad, fue Pablo. Sí, correcto. Antes de Apocalipsis, muchos años antes. Entiendo, pero comparto la posición que refiere al Apocalipsis, porque el Apocalipsis te da unos detalles mucho más profundos del anticristo, del falso profeta. Exactamente. Y tú sabes que cuando la Biblia se refiere a espíritu, o que obra, o fuerzas espirituales obrando, estamos hablando de entes con voluntad o algún tipo de interés en llevar a cabo propósitos oscuros. Bien, pero yo no me quiero detener ahí, en que si era el Imperio Romano. Yo lo que sí sé que cuando Pablo habla... Obviamente es parte del sistema también. Es parte del sistema también, Carlos. Ahora, yo sí sé una cosa, que cuando Pablo habla de que ya está en operación el espíritu de iniquidad, Pablo lo dijo por el año 50 y pico, casi el año 60, después de Cristo. Correcto. Fue el Espíritu Santo que le reveló a Pablo, definitivamente. Ya desde esa época, desde que Jesús resucitó y ascendió, se armó un plan para traer un gobierno autoritario de control mundial, dirigido por un hombre a la cabeza, el que la Biblia denomina el hombre de pecado, el hijo de perdición, y el anticristo. Obviamente estructurando todo un sistema para acondicionar la llegada de ese personaje, ¿no? Totalmente. Entonces, ya en lo que respecta al anticristo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 es el más directo. Dice, y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que eso es otro tema que lo vamos a tratar más adelante también. Claro. ¿Qué marca es esa? Sin embargo, hay unos proyectos actuales en las grandes potencias, no podemos pasarlo por alto, principalmente Estados Unidos, sí, así mismo, en crear tecnología para dársela o suministrársela por vía de una implantación de un chip. Eso está ahí, lo pueden investigar. Sí, eso es real. Y eso está en camino. Eso está en camino para un control de salud, para un control vamos a decir, de identificación de los ciudadanos. O sea, todo es muy sospechoso, ¿no? Pero déjame decirte algo, Carlos. Más que un monitoreo a tu salud, más que un monitoreo para que eso sería la primera etapa. Si te secuestran, dónde ubicarte, detrás de eso hay algo más profundo. Y tú dijiste la palabra clave: controlar el mundo entero. Es como si fuese allanarle el terreno, prepararle el terreno a la llegada del gobierno mundial, de ese gobierno de autoridad mundial, el que la Biblia llama el gobierno de Satanás en la tierra, Satanás hecho hombre. Así como vino Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, así ahora Satanás lo va a imitar a él. ¿Por qué esa profecía es contundente, es clara? Porque si nosotros nos ponemos a hacer un análisis lógico, 2000 años atrás, ¿quién pensaría que un solo sistema de una civilización antigua podía controlar el mundo a ese nivel? Sin tecnología, sin el conocimiento de la ciencia, como se tiene hoy día. Es demasiado obvio. Eso es así. Tiene que ser así, porque lo que pasa es que los días de Satanás están contados.
Dice una frase por ahí: si Satanás te quiere recordar el pasado, recuérdale el futuro. Satanás te quiere decir a ti que tú fuiste un hombre pecador, un borrachón, un drogadicto, una prostituta en el pasado. Entonces dile a él que lo que le espera en el futuro es que será echado en el lago de fuego y azufre. Que eso es una expresión muy, tú sabes, muy utilizada en muchos círculos evangélicos. Es muy contundente. Muy contundente. Todo. El templo que se está proyectando a construirse, ya hay planos y de hecho se está reorganizando todos los cultos que se hacían en la antigüedad en el templo. Vuelvo a Pablo. El pueblo de Israel está en eso. Vuelvo a Pablo. Una profecía cumpliéndose. Pablo dijo que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por otro lado, en los evangelios, Mateo dice que llegarán falsos profetas y falsos cristos y que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aunque ahí hay un análisis profundo, porque Mateo fue dirigido a los judíos. Ese libro fue escrito para los judíos, y cuando habla de escogidos, en Mateo se refiere a la nación de Israel. No nos incluye a nosotros los gentiles, claro. La gente le da la obviamente hay diferentes interpretaciones. Sí, la gente, un poquito más globalizada. Hay gente que lo aplica para Israel y para las naciones gentiles. Ahora, yo lo que sí sé una cosa, que luego tendremos un tema hablando sobre aparte, eso. sí, cómo no. Yo sí te digo una cosa, de que han venido muchos falsos profetas y han engañado a mucha gente, lo hemos visto. Correcto. De que han surgido doctrinas de error y sectas que han engañado a mucha gente, las hemos visto, y siguen engañando y siguen surgiendo y seguirán surgiendo más sectas. Y de que hay hechos que se refirieron o se mencionaron 2000 años atrás, han sucedido a través también de la historia hasta nuestros días. De que estas cosas irán tomando más cuerpo y de que estas cosas se seguirán ampliando más y más, y su radio de cobertura será más amplia, debe ser así para que la palabra de Dios se cumpla. El templo al cual tú te refieres es el templo de Salomón. Era un deseo de David hacerle casa a Dios. David no lo vio hecho realidad, pero el Señor, por amor a David su siervo, permitió que Salomón lo construyera. Templo que luego en el 586 fue destruido por Nabucodonosor, ese templo, y que luego fue reconstruido por Herodes, y que luego fue destruido por Tito. Ahora sí, ya van 2 templos destruidos. Nabucodonosor lo destruyó, luego Tito lo volvió a destruir. Ahora no se ha vuelto a reconstruir, porque el asunto es que con la ocupación de los turcos otomanos vinieron los árabes. Y el Domo de la Roca. Se aprovechó. El Domo de la Roca tiene su historia, Carlos, que más adelante también lo trataríamos, que por asunto de tiempo no vamos a detallar en qué año, en qué fecha se construyó. Eso es otro tema aparte. La idea es, ahí ellos quieren volver a reconstruir su templo. De hecho, está el Instituto el Instituto Hebreo, así se llama, Instituto Hebreo para la Reconstrucción del Tercer Templo. Tienen página en internet, tienen cuenta en Facebook, lo pueden buscar así, Instituto Hebreo para la Reconstrucción del Tercer Templo, y quieren hacer una réplica tan parecida al templo que hasta los vestidos de los sacerdotes, utensilios, inmuebles, quieren que sea una réplica igual de lo original. O sea, más bien podemos decir entonces que es otra profecía más cumplida y que está en proceso de terminación. Eso es así, eso es así. Bueno, pero te aclaro algo, no va a ser fácil reconstruir ese templo ahí, mientras estén los árabes atravesados. No, mira que te lo digo, de ahí saldrá lo que posiblemente sea la Tercera Guerra Mundial. Sí, será el detonante para seguir cumpliéndose las otras profecías que están ahí. Vamos a ver, porque entonces la Biblia dice que vendrá un hombre que pondrá la paz entre esos 2 pueblos. ¿Cuál será ese hombre, único hombre, que pondrá la paz entre judíos y árabes? El anticristo citado en la palabra. Ese anticristo, ese hijo de pecado, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, será el único hombre que pondrá la paz, la comprensión y el diálogo entre esos 2 pueblos. Pero no será duradera ni será real. No, entonces a ellos lo van a aplaudir. Ah, no, pero este hombre ha hecho que nosotros nos entendamos. Mira, por él
Gracias a él hemos podido nosotros los israelíes reconstruir el templo. Por él los árabes ya no se meten con nosotros. Ese hombre tiene que sentarse ahí. Entonces lo sientan, él se sienta ahí. Él dice la Biblia a sí mismo que se hará pasar por Dios. Se hará pasar. Entonces, los judíos van a pensar que ese es el Mesías prometido. Volvemos a caer en la profecía aquella de la esperanza mesiánica. Ellos no creen que ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ahora sí, bueno, ese hombre, el anticristo, ellos sí creerán que ese es el Mesías. Y van a permitir que él se siente, lo van a adorar incluso. Lo van a adorar. Muchos exégetas, expertos en estos tipos de temas, dicen que el anticristo es un tipo de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, en el periodo intertestamentario, entre el Nuevo y el Viejo Testamento, un periodo que duró 400 años, denominado el periodo del silencio, donde no había voz de Dios, donde no había voz de profeta. Antíoco Epífanes profanó el templo, puso un cerdo dentro del templo, y entonces se levantó la rebelión de los macabeos, donde Judas, conocido como Judas el martillador, y sus hijos enfrentan y sacan el cerdo y vuelvan a imponer de nuevo la verdadera adoración, el sacrificio original en el templo. Eso volverá a repetirse de nuevo. Habrá de nuevo profanación en el templo. Él se hará pasar por Dios. Lo van a adorar. Pero cuando él saque las uñas, como decimos los dominicanos, cuando él saque sus uñas y cuando él revele quién es realmente, entonces la cosa va a cambiar. Que también hay una cosa que quiero aclararte. El anticristo tendrá enemigos también. Países que no van a estar de acuerdo con él, que le van a hacer guerra, lo van a atacar, y él se va a defender. Entonces, ya para cerrar, porque llegamos a la última parte, sí me gustaría... No, es un tema bastante extenso, un tema muy extenso. Sí pudiéramos mencionar, antes de cerrar este tema tan apasionante, la profecía de la persecución a los hermanos cristianos. Eso sí se ha cumplido y se sigue cumpliendo de una manera terrible a nivel mundial. Una profecía más de que todo lo que refiere la Biblia, lo que dice la Biblia, estudiada y analizada a nivel histórico y de revelación, es verdad, es la palabra de Dios. Lo que sí, entonces, ya para concluir, Stalin, es que tú nos des una reflexión de cómo los hermanos cristianos podemos darle seguimiento a las profecías. Sí, claro que sí. Y qué sería lo más adecuado. Amén, amén. Sí, muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad que tú me brindas. Quiero darle las gracias al Eterno por este privilegio tan grande a través de este espacio, Ciencia y Teología. A su director y productor general, Carlos Veloz, te agradezco tu gesto, Carlos. De verdad que te estás dejando usar como canal de bendición para traer estos programas tan educativos. Yo te felicito, Carlos, y yo te exhorto a que tú sigas así. Y yo quiero, en nombre nuestro, de mi familia, agradecerte y desearte muchas bendiciones, porque tú estás siendo canal de bendición para traer estos temas. Qué importante esta pregunta que tú me haces. Mira, Carlos, el Señor dice: velad y orad, porque no sabéis a la hora que el Hijo del Hombre volverá a la tierra. Ni aun los ángeles del cielo saben el día ni la hora cuando Él ha de volver. El Señor nos exhorta a mantenernos irreprensibles hasta la venida de Él. Pablo, Santiago, Judas, los apóstoles y el mismo Señor nos exhorta a guardarnos en pureza y en santidad, totalmente despreciando el pecado. No puede asomarse en nuestras vidas el pecado con todo lo que arrastra el pecado. Hay que alejarse del pecado y vivir una vida lo más cerca posible de Dios. Una vida, oye el nombre, irreprensible hasta la venida del Señor. Las noticias ya hay que verlas con otros ojos. Por eso que cuando yo enciendo el televisor, Carlos, y miro los noticieros, yo los miro con otra óptica. Las noticias, Carlos, para mí son ¿qué? Señales de los últimos tiempos. Un reflejo de lo que la Biblia ya había profetizado. Así que mi humilde consejo, humilde reflexión es buscar más a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Dejar el pecado, la maldad, la mentira, la envidia, la hipocresía y buscar más a Dios. Bueno,
muy buena reflexión, la comparto 100% contigo. Y solo decirte que este programa, que tú formas parte, vamos a seguir trayendo más temas para nuestros hermanos cristianos y para los escépticos que quieren conocer y que están a tiempo, como tú les dices, que busquen del Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Este programa no es ni tuyo ni mío, este programa es para los hermanos cristianos, para la gloria y honra de Dios. Amén, amén. Entonces, solo decirle a nuestros amigos y hermanos, muchas gracias por compartir este tema con nosotros. Síganos en las redes sociales, Facebook Ciencia y Teología, en mi blog Carlos Veloz, y en nuestro canal de YouTube Ciencia y Teología para próximos temas. Escríbanos, denos sus sugerencias, sus opiniones, que nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos, y también algún tema que quieren que nosotros tratemos para ustedes. Stalin, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Carlos, será para ti. la próxima. El placer ha sido mío. Hasta pronto, amigos. Bendiciones.